¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Nos da muchísimo gusto estar aquí en el quinto tarot, en el quinto Congreso de Tarot de Uruguay. Agradecemos mucho a Mariana y a Rodrigo por habernos permitido compartir con ustedes. Yo soy Roxana Canovara de México y me pueden encontrar como Arcano de Fuego en redes y está conmigo mi hermana. Hola a todos, soy Eva Trabalmasnou, soy de cerca de Barcelona, pero llevo ya casi 13 años viviendo en Francia y me pueden encontrar en redes como Elba Akasha Tarot. Y un placer, un honor poder estar aquí en este quinto congreso con mi hermana mágica. Y bueno, es así con esta emoción y con este entusiasmo que los queremos invitar a compartir con nosotros esta ponencia que tenemos hoy sobre el autotarot. Esta vez sale la inquietud o nos surge la inquietud del autotarot, porque muchas veces al hacer lecturas somos muy buenos y no dudamos en hacer lecturas a otras personas, pero cuando intentamos hacer una lectura para nosotros no nos quedamos satisfechos o incluso muchas de las veces ni siquiera intentamos hacer lecturas para nosotros, ¿no? Con esta idea de que si yo me leo no me sale, me da mucho trabajo leerme. Y entonces lo que tenemos aquí con ustedes es una propuesta precisamente para animarlos y animarlas a que se lean, a que usen esta mágica herramienta que ayuda tanto a los demás, también para nuestra ayuda, nuestra autoayuda. Por eso el autotarot. Y el día de hoy precisamente les tenemos esta agenda. Vamos a iniciar con una introducción en la que les vamos a platicar un poquito por qué esto, por qué esta ponencia. Vamos a seguir con qué es lo que nos transmite una autolectura, en qué nos puede ayudar. Vamos a tener algunos consejos, algunas técnicas para realizar autolecturas y luego tendremos unas autolecturas prácticas. Esto es, algunos modelos que hemos diseñado nosotras de tiradas para que los podamos usar para leernos a nosotros mismos y terminaremos con algunas conclusiones. Bueno, esta invitación a hacer uso del tarot como una herramienta de autoayuda, creemos que no solamente es una idea de algunos de nosotros, que seguramente a algunos de ustedes ya se les habrá ocurrido y que lo hagan, y nos da mucho gusto, sino que está incluso, creemos nosotros, la pudimos percibir así en una cita de Pixie, de nuestra Pamela Coleman Smith, que dice en uno de sus textos, usa tu ingenio, usa tus ojos. Quizás usas demasiado tus ojos físicos y solo ves la máscara. Encuentra ojos dentro, busca la puerta al país desconocido. Y para nosotros, precisamente este encontrar ojos dentro se refiere a poder ir hacia adentro con una autolectura, poder usar una autolectura como un espejo que nos invite a ir hacia adentro y encontrar esa puerta al país desconocido que muchas veces somos nosotros mismos, ¿no? Nosotras mismas. Somos, este ir hacia adentro a veces se nos complica un poquito y creemos que en esta frase o nosotros identificamos en esta frase esta invitación a ir hacia adentro usando el tarot como una herramienta para nosotras mismas, para nosotros mismos y poder entrar así en lo más interno y en nuestra parte espiritual. Vamos con el gran dilema. Cuando empezamos a entrar en contacto con esta herramienta tan mágica como decía ahora Roxana, empezamos a estudiarla, empezamos a practicar con ella y nos empezamos a dar cuenta de las infinitas posibilidades que tiene. Y aquí es cuando entra la gran pregunta. ¿Podemos leernos las cartas a nosotros mismos como cartomantes? Y aquí, como este chico de este 7 de copas, ve delante suyo todas las posibilidades y es como, bueno, pues ¿por dónde empiezo? ¿Qué copa agarro primero? ¿Cómo hago? Y bueno, vamos a ir desglosando un poco esta premisa. ¿Qué nos puede transmitir hacernos una autolectura? Lo hemos dividido en tres grandes bloques. Puede ser evidentemente mucho más amplio, pero básicamente el miedo a mirar, como este personaje de este 9 de espadas. A veces tenemos, bueno, a veces y ya cuando llegamos a plantearnos una autolectura, seguramente nuestra mente está llena ya de ideas,
confusión, de muchas espadas, perdón, mucha actividad, que no me salía la palabra. Y aquí esto no nos permite abrir los ojos y un poco como nos hablaba Pixie, a mirar hacia afuera. Y bueno, pues, esto puede ser un gran paso, identificar primero esta sensación para poder ver cómo le hacemos frente. También una autolectura nos va a pedir honestidad, nos va a pedir ponernos delante de ella y a estar abiertos a aceptar lo que nos quiera decir, lo que nos venga a decir. Se va a empezar un diálogo entre cartas y cartomantes. Y aquí, bueno, lo que sale es lo que tenía que salir. Como profesionales sabemos que las cartas hablan y es esta parte de saber recibir, pero también hay una parte muy importante de saber pedir. En el momento que decidimos afrontarnos a una autolectura, ya es un gran paso a abrirnos, a recibir algo más y a poner conciencia en algo más. Y el tercer gran bloque, en lo que podemos englobar, lo que puede transmitir esta lectura, es seguridad y confianza. Tenemos que apelar a ellas, como este 9 de bastos, que aunque esté asustadizo, que mire al pasado, mire todo lo que hay delante, pero él está en pie, agarrado a su basto. Y con esta seguridad, esta certeza de que sabemos que las cartas hablan y poder preguntarnos, bueno, ¿y por qué me ha salido esta lectura? ¿Por qué esta carta después de la otra? Y así, con esta mirada en general, podemos empezar a barajar y a poner las cartas encima de la mesa. Bueno, con base en estas suposiciones de las que partimos, nosotros queremos compartir algunas técnicas que creemos que nos pueden ayudar a animarnos a realizar una lectura y al momento en que estamos realizándonos una autolectura. La primera de ellas es que pudiéramos, hay que reconocer que a lo mejor nuestra resistencia a realizar una autolectura es el miedo a mirar la lectura en sí, lo que las cartas nos están diciendo, y afrontar la respuesta. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es actuar con muchísima honestidad y decir, realmente necesito o quiero, porque tal vez sí lo necesito, pero quiero recibir una respuesta de mi sabio compañero que es el tarot. Ya que estamos con esta conciencia de que sí, si queremos recibir la respuesta, entonces pensar, bueno, ¿estoy preparado para recibir esta respuesta? ¿Es este un buen momento? Porque a lo mejor es sí, tengo una inquietud o muchas inquietudes, como lo comentaba Eva, ¿no? Es toda esta maraña de ideas en la cabeza y sé que lo necesito, pero no sé si estoy preparada para recibir una respuesta en este momento. Si estoy preparado, entonces tengo que asegurarme o sugerimos que de una manera muy, haciendo mucho énfasis, muy enfática, de ver que la pregunta que nosotros queremos, o las preguntas que queremos nosotros hacerle a nuestro compañero el tarot, sean éticas. Esto es, vamos a preguntar por algo para nosotros, para nuestro bien, de nuestra vida, de nuestro camino, y evitar preguntar algunas cosas que tengan que ver con otras personas, ¿no? Aquí ponemos la pregunta esta de, no vamos a preguntar cómo está mi ex, cómo le va a mi ex, cómo le va a mi ex con su nueva relación, porque eso ya no compete a nuestro camino, ¿no? Si nuestro ex llega y nos pregunta, le leeremos si queremos, pero en este caso ya no compete a nuestro camino. Entonces, asegurarnos de que la pregunta que vamos a hacer es ética y es de nuestra competencia, de nuestro alcance. Y también saber si vamos a poder afrontar la respuesta y asumir la responsabilidad que esta respuesta va a implicar en nosotros. Nosotros sabemos, como cartomantes, que con cada lectura de tarot viene una responsabilidad, que las lecturas de tarot no son para quitarle la responsabilidad al cliente, ¿no? No son para quitarle la responsabilidad al consultante, son para que el consultante se dé cuenta de algunas responsabilidades, de algunas acciones, tal vez de algunos cambios que tiene que asumir. Y en este caso, con nosotros es lo mismo.
Después de ver la lectura, vamos a asumir, o tenemos que estar listos para asumir lo que la lectura nos está diciendo y saber que vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Entonces, esto pudiera ser un análisis previo a una lectura para si decidimos hacer una autolectura, tener conciencia de que, bueno, de que realmente va a ser algo útil para nosotros, para los cartomantes. En esta parte de la honestidad que hablábamos antes, aquí podemos plantearnos una técnica que sería ponernos en nuestro lugar, es decir, ponernos en nuestro lugar como cartomantes e imaginar que estamos haciendo la consulta a otra persona, a un consultante. Entonces, bueno, plantearnos cómo leeríamos estas cartas en estas posiciones y qué le diríamos a esa persona y con esa pregunta. Esta podría ser una técnica que puede funcionar muy bien. Tomar el tiempo necesario también es muy importante, buscar un momento relajado, tranquilo, no sacar, ya, lo quiero ya sacar una carta que puede, que nos distorsione más. Tomar nuestro tiempo a prepararnos nuestro café y dedicarlo a mirar, a observar, sobre todo si estamos implicados emocionalmente. Si es un tema que nos mueve mucho, sobre todo en este tema, ¿no? Cuando hablamos de sentimientos, de emociones, intentar tomar un poco de distancia de esta parte y esta técnica de ponernos en el lado del cartomante nos puede ayudar a esto también. Y aquí también puede que la lectura la veamos un poco más clara y no tan influenciada. El mensaje es muy importante tomarlo de forma constructiva. Siempre sabemos que el tarot actúa como mejor amigo. Nosotras con Roxana trabajamos así y lo tenemos muy claro. Es como un amigo a quien confías y quien vas a consultarle algo, a proponerle una situación, una pregunta y él te responde y te da su opinión. Y siempre, siempre teniendo claro nuestro libre albedrío y que está en nuestras manos si tomamos ese consejo y hacemos lo que nos ha dicho o vamos por otro camino. Sabemos que las cartas siempre van a hablar, encontramos dificultades, seguir viendo cómo pasar alrededor. Y hay ah, muy y que nos animan mucho, podemos ver también cómo potenciar este tema. Bueno, tener muy en cuenta que las grandes cosas se pasan. Tiempo vamos a ir viendo también y cómo entendemos, aprendemos, e integramos la práctica de la lectura que nos podemos hacer. Otro punto que consideramos importante es tener seguridad y confianza en uno mismo durante la lectura. Debemos de pensar bueno, primero pensar que si hay personas que acuden a nosotros para hacer una lectura es porque sabemos interpretar las imágenes que están frente a nosotros y saber sobre todo que las cartas que están sobre la mesa, las cartas que hemos tirado sobre nuestro paño, sobre la mesa, son las cartas que debieron haber salido y son las cartas que quieren darnos un mensaje en ese momento. Hay que estar muy, muy conscientes de que, bueno, de la experiencia que tenemos leyendo, los años de estudio, incluso yo creo que cosas que hacemos inconscientemente como elegir un mazo u otro para hacer alguna lectura, ya eso habla mucho de nuestra intuición y también de nuestro conocimiento, que, bueno, son factores muy importantes que se combinen para tener una lectura exitosa. Podríamos sugerirles a ustedes empezar poco a poco, sacar una carta y luego otra, como para tener este tiempo de procesar, de digerir, de contactar con la carta, de realmente ver qué es lo que nos está diciendo y entonces ir construyendo la historia así como nos la va queriendo narrar el tarot.
de repente pudiera surgir algún bloqueo, ¿no? A lo mejor alguna carta que no, es que ya no sé cómo interpretar esto, es que ya no entiendo qué me están queriendo decir aquí, es que no esperaba esta carta. Y entonces podemos regresar a lo básico, digamos, ¿no? Que es describir qué es lo que estamos viendo en esa carta. Y conforme hacemos esta descripción, seguramente va a haber algo que nos reinicie o nos reconecte con la parte de lectura y entonces nos permita seguir fluyendo. Eso es muy importante. También tener esta capacidad o estas ganas de abrirnos al cambio, porque seguramente conforme vayamos destapando cada una de las cartas o vayamos enfocando nuestra atención en cada una de las cartas, va a haber movimientos internos y también externos, ¿no? Porque implica cómo sentimos, cómo estamos procesando, pero también cómo estamos viendo la realidad, a lo mejor de otra manera o con detalles que no habíamos visto. Que de repente se iluminen áreas que nosotros no habíamos visto y tenemos que estar dispuestos y dispuestas a poder respetar y entender y recibir estos movimientos internos y externos. Y sobre todo sentirnos muy afortunados de poder disponer del tarot. Yo creo que una autolectura, creemos que una autolectura implica mucho agradecimiento, implica el saber que contamos con un aliado, con una herramienta, con un compañero consejero, que no va a ser ese amigo que nos dice lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar y con ese sentimiento de fortuna y de agradecimiento hacer nuestras lecturas. Y bueno, estos han sido algunos consejos, ha sido un poco la parte teórica, digamos, de esta presentación y en unos momentos vamos a platicarles un poco más sobre cuestiones prácticas. Llegamos ahora a la parte práctica de esta ponencia y este estudio sobre las autolecturas. Aquí en esta parte, hemos querido hacer hincapié que no solo es sacar una carta, dos cartas, tres cartas, sino intentar hacerlo de otra forma. Y así hemos planteado unas plantillas para hacernos autolecturas. Así puede ser una forma también que nos ayude a la hora de leernos, porque a veces una carta después de la otra, a veces el hacer la unión, ¿no? de la historia nos puede costar hacer para nosotros mismos, pero si vamos sacando carta por carta, ya nos da un tiempo de poder respirar unos segundos y en cada posición es como ya un poco guiado y nos puede ayudar a entender un poco más el mensaje de este buen amigo que es el tarot. Así que vamos a verlas. Estas autolecturas que planteamos las hemos enfocado para que puedan cumplir básicamente dos objetivos, que el primero sería recibir el mensaje de las cartas de forma clara y concreta. Eh, Como hemos hablado antes, realmente esto nos ayude a hacer ese clic o a poner luz en alguna parte que teníamos y empezar a eliminar algunas de esas espadas que veíamos al principio y poner más claridad. El segundo objetivo principal es que nos ayude a afrontar la lectura. Como hablábamos, el hecho del ritual de montar la lectura nos puede ayudar también y como cartomantes a ponernos en nuestro lugar, a abrirnos a este mensaje y al poder atar, digamos, las cartas de una forma que nos puede ser más clara. Así que explicamos. Y bueno, aquí tenemos la primera lectura. En esta ocasión les mostramos digamos, la plantilla para realizar esta lectura. Y es una lectura en la que hemos decidido pedirle consejo a dos damas muy sabias y muy poderosas del tarot, la suma sacerdotisa y la emperatriz.
Y como sabemos, cada una de ellas representa algo distinto, ¿no? Representa, en este caso, la suma sacerdotisa, la cuestión espiritual, la cuestión un poco más brujil, por llamarlo de alguna manera, la cuestión espiritual. Y la emperatriz representa la parte 3D, la parte material, la parte humana. Entonces, esta lectura, en el momento en el que sugerimos hacerla, es cuando necesitamos consejo. A lo mejor hay alguna situación que no esperábamos o alguna situación que nos movió mucho y que queremos saber, bueno, ¿y qué hacemos, no? ¿Qué hago en este momento? No sé, cuando algo nos saca de nuestra base, algo nos saca del camino que teníamos, y entonces pedirle consejo a estas dos grandes señoras. Tenemos un total de 7 cartas que son las que vamos a interpretar, pero van a estar acompañadas por la carta de la suma sacerdotisa y la carta de la emperatriz. Se colocan entonces primero la carta de la suma sacerdotisa, la carta de la emperatriz, y alrededor de ella se colocan las otras 7 cartas. La carta número 1, que es la que está, digamos, arriba de la suma sacerdotisa, representa lo que nos respalda espiritualmente en este momento. Y las cartas 2 y 3 es lo que tenemos delante y necesitamos ver en cuestión de, a ver, ¿qué hay ahí en algo espiritual, algo interno que necesitamos visualizar? Por el otro lado, las cartas que rodean a la emperatriz son la carta 4, que representa lo que nos respalda en esta realidad, en la realidad 3D, y las cartas 5 y 6, lo que tenemos delante y debemos tomar como nuestro, de qué es lo que nos tenemos que apropiar si ya lo tenemos ahí. Por último, tenemos la carta número 7, que está justo en medio de la sacerdotisa y de la emperatriz, que es un consejo que entre ambas nos darían. Entonces, es un consejo que podemos interpretar de manera tanto espiritual como material. Y lo que hacemos en la siguiente diapositiva es presentarles una lectura que se realizó precisamente usando este formato. Algo que queremos comentarles es que para cada una de las lecturas que les vamos a presentar, le pedimos a una cartomante que se la realizara. Ya se eligieron cuál querían realizarse y fueron muy amables en compartirnos su interpretación sobre las lecturas. Entonces tenemos la lectura de la primera cartomante, su autolectura. En este caso, obviamente, no la íbamos a hacer nosotras, sino cada cartomante se la iba a hacer. Y lo que nos compartió ella era la razón por haber elegido esta autolectura. Estaba pasando por un momento complicado, un momento en el que una relación muy significativa en su vida había terminado y de una manera desagradable con una persona, una amistad de muchísimo tiempo, de muchísimos años. Y ella se sentía confundida, un poco incluso, digamos, como traicionada, desilusionada, bueno, un montón de adjetivos, ¿no? Y entonces ella decide pedirle consejo a la suma sacerdotisa y a la emperatriz, como que, a ver, ¿esto por qué me está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué puedo sacar? ¿Qué necesito ver ahora que estoy en esta situación? Bueno, la lectura, si nos vamos primero a la parte de la suma sacerdotisa, nos habla primero, cuál es el respaldo o lo que está ahí. Eh, Creo, en este sentido, lo que ella nos comparte es que este 5 de bastos para ella representa un pelear las batallas que valgan la pena pelearlas, ¿no? El 5 de bastos no es una carta que representa una guerra sangrienta, no, es simple y sencillamente una batalla, y es decir, darle la importancia a las batallas, la importancia que se merecen. Ponerle energía, si desea ella, si estamos hablando de bastos, ponerle la energía suficiente a las batallas, sobre todo porque ya se había quedado con esta inquietud de no hice mucho, no peleé, solamente acepté la situación, ¿no? Entonces era como esto de, a ver, eso está ahí, es lo que te respalda, tu capacidad de saber qué energía le pones a qué batalla. Y en términos de lo que estaba delante de ella y necesitaba ver, era bueno, un inicio, ¿no? Está ahí el loco, es como ya se cerró algo, ahora viene un inicio, pero es un inicio como el de loco, un inicio de emoción, de algo nuevo, de libertad. Y también el 3 de pentáculos que habla de reunirte o escuchar a las personas a quienes tú consideras que son importantes, a quienes tú les puedes dar tu confianza para que te den retroalimentación. Uno no permite o no escucha consejo de cualquier persona, ¿no? Entonces, en este caso, el 3 de pentáculos era como, tienes ahí personas que están cerca de ti y son personas que valen, a quienes tú les has dado cierta valía y las puedes escuchar en esta situación. En el plano más 3D, más material,
la emperatriz, en términos de qué respaldo tenía esta cartomante, le muestra un caballero de bastos, que es la capacidad de hacer, la capacidad de la energía que tenía para, como para salir. Es como tú puedes salir de esta situación, ¿no? El caballero de bastos va, no es el más veloz de los caballeros, pero va rápido y va con esta energía de renovación, ¿no? También es fuego. Entonces, como vamos, vamos, esto tómalo para impulsarte en el 3D, no te quedes ahí. ¿Y qué es lo que le dice? Lo que debes tomar, lo que está delante de ti debes tomar. Bueno, el 2 de copas habla de relaciones con mucha reciprocidad, de relaciones donde lo que se da se recibe, donde hay este intercambio continuo, no es que alguien dé más que el otro. Entonces dice, tienes la capacidad de elegir y tienes en tu vida relaciones recíprocas, ¿no? Y quien se fue, pues a lo mejor no te proporcionaba este tipo de relación. Y entonces, con base en esta conciencia de la reciprocidad, puedes empezar a buscar nuevas relaciones, ¿no? Como lo manifiesta la sota de bastos. Entonces, esta lectura para ella significó mucho aprendiste algo, ya darle sentido a la experiencia dolorosa que había vivido para entonces verlo como el fin de una etapa y el inicio de otra con mucha más conciencia en términos de cómo relacionarse con otras personas. Seguimos con la próxima plantilla. Aquí hemos usado como compañera a la carta que nos acompaña este 8 de espadas, la lectura del 8 de espadas. Aquí utilizamos 4 cartas. La uno y la 2 representan los bloqueos, que representarían estas espadas que rodean a la chica. Y el 3 y el 4 que simboliza esta agua que tiene delante la, la chica antes de andar. Y es como el camino, que es lo que me ayuda a fluir en esta situación. Aquí nuestra cartomante hizo esta lectura, escogió esta, con la pregunta sobre su trabajo, cómo, cómo enfocar su trabajo, cómo generar una situación general de su trabajo. Como bloqueos vemos dos arcanos mayores. De hecho, de 4 cartas le salieron 3 arcanos mayores. O sea, aquí realmente hizo la pregunta y era realmente importante para ella. Y tenemos como bloqueos la carta del juicio y la carta de la luna. Aquí vemos con la carta del juicio claramente un bloqueo en el tema de comunicación. Hay temas que igual debería hablar o ver cómo decirlo de otra manera. Y también mucho cuidado con el diálogo interno, que a veces, pues, cómo nos hablamos a nosotros mismos es también un reflejo de lo que hay fuera y a veces no nos tratamos tan bien como a los demás. Así que aquí hay algo a revisar, a ver alguna actitud a tomar que la está bloqueando en este momento. Y con la carta de la luna confirma esta parte de puede que sea por miedos, por incertidumbre, saber que hay que tomar decisiones y no saber muy bien hacia dónde. Pero la luna lo que tiene es que es una carta cíclica. Entonces, bueno, estos bloqueos sabemos que van a traernos otra vez a la luna llena, que es esta luminaria que tenemos en el cielo, ¿no? También. Entonces, bueno, aquí tenemos unos bloqueos muy marcados. Y el camino a seguir fue, bueno, la desconcertó un poco porque realmente es de mucho movimiento. De estar pasó de estar bloqueada en esta parte interna, esta confusión, al camino a seguir es ir adelante, o sea, de, quítate la venda de los ojos y avanza. Con el carro quedó muy claro que no, seguramente no será fácil el camino, pero ir tomando las decisiones, hacer las paradas que se tengan que hacer, pero adelante. Y con este caballero de bastos, adelante.
a seguir con el proyecto, que además nos viene este caballero con el proyecto en mano y bueno, seguirle poniendo esta pasión y este fuego. La conclusión que sacó fue como un wow de el primero se quedó, nos comentó que se quedó todavía más bloqueada al ver justamente estas cartas de bloqueo, pero al ver el resto de la lectura y al atarla toda, le dio mucha luz y vio dónde empezar a caminar. Y bueno, y nos ha dicho que ya ha empezado a tomar ciertas decisiones y a tomar esas riendas, ¿no? Así que bueno, muy felices de haberla podido ayudar y muy felices de compartirlo hoy aquí con todos ustedes. Y bueno, tenemos una última propuesta de lectura a la cual hemos llamado la lectura del Yin y el Yang, porque representa o tiene tres cartas para representar el lado luz, digamos, y tres cartas para representar el lado sombra. No estamos hablando de bien y mal, no estamos hablando de luz y obscuridad como tal, sino más bien lo que está claro o lo que está ahí, lo que está visible, lo que ya ven cuando tenemos una luz encendida, todo se ve muy claramente. Y en la sombra de repente es un poco complicado ver lo que está frente a nosotros. Entonces, esta lectura está diseñada para que las cartas uno, 2 y 3 que están del lado de la luz nos muestren a lo mejor con énfasis, qué es lo que podemos, a qué le podemos dar prioridad dentro de lo que vemos, porque pues cuando prendemos la luz vemos un montón de estímulos visuales y entonces acá es, a ver, uno, 2 y 3 enfócate en esto, que es algo que ya seguramente conoces y que ya tienes en tu campo visual, pero el tarot nos dice, a ver, vamos por orden y estas tres son tus prioridades. Y la parte de la sombra, 4, 5 y 6 hablan de cosas que a lo mejor están ahí, pero no están tan visibles, las vemos de manera parcial o a lo mejor están cubiertas por otras cosas que realmente no tienen la importancia en este momento que tienen lo que nos va a lo que nos revelarían las cartas 4, 5 y 6. Y como lo comentaba Eva, bueno, esto se puede hacer de como carta por carta para ir viendo poco a poco y tener conciencia de cada cosa, pero finalmente el lado de la luz nos puede dar una interpretación conjunta y el lado de la sombra nos puede dar también una interpretación conjunta. Y bueno, a continuación tenemos la lectura que una de nuestras cartomantes voluntarias nos compartió. Ella escogió esta lectura sin pregunta, fue absoluta curiosidad, se sintió muy atraída por ella y, y así nos la envió. Tenemos en la parte de luz, tenemos la reina de copas, este 8 de bastos y este 8 de espadas. Eh, en la luz la vemos a ella como cartomante y como mujer muy intuitiva que es, y esta capacidad que tiene de ver donde igual los demás no ven con esta copa cerrada. Y es una persona muy empática, capaz de transmitir y de ponerse al lado o en la piel de los demás, y por eso la hace una grande cartomante como es ella. Así que wow, se sintió muy afortunada de que le hubiera salido en la luz esta reina. La carta del 8 de bastos la vio como esta parte de inquietud. Es una persona que no está quieta, que siempre, si aprende algo nuevo, pues va a profundizar, va a moverlo, va a llevarlo a su terreno, va a utilizarlo a su estilo. Es alguien que, no sé, yo creo que nunca se va a quedar estancada en algo, y si ya hay algo que ya ha llegado a su, no sé, a su tope, luego tiene curiosidad por algo más. Es una persona muy inquieta y muy abierta, muy pasional, que no para y muy contenta de seguir siendo así. Y la parte del este 8 de espadas, que sería, bueno, como una carta negativa, digamos, aquí en la parte de luz, la interpretó con mucha sabiduría y la reconoció como esta parte de necesita sentirse libre,
necesita poder tener sus ideas propias y crear su estructura de lo que está haciendo, lo que está estudiando, lo que está trabajando. Y necesita esta libertad para ser ella. Y, y cuando se siente estancada, cuando se siente atada con algo, busca la forma de hacerlo a su manera y de adaptarlo a su forma de ser para que le sea más cómodo y más que ella se sienta mucho mejor. Así que es una carta buenísima aquí en este lado de la luz. Y es que ata todo un poco, toda esta parte en conjunto, como decía Roxana, esta persona intuitiva, esta persona inquieta y esta persona que necesita sentirse libre, como esta reina que está aquí delante del mar, no está en un palacio. Así que bueno, fue un darse cuenta y poner sobre la mesa temas importantes de ella. Y en la parte sombra también se vio muy reflejada. Tenemos aquí el 3 de copas, el 2 de pentáculos y este 5 de copas. Y reconoció, bueno, este 3 de copas que parece una carta muy positiva y que ya ha salido aquí en la sombra, la reconoció al momento en que a veces, igual en algo la gente se divierte y, bueno, sí, está más evadida en estos temas, ¿no? Uy, qué bien me siento y cómo comparto. Y ella es una persona que con todas estas inquietudes que hemos visto antes en la luz, a veces puede sentir que esta situación es como una pérdida de tiempo, porque ella ya podría estar haciendo otra cosa. Y es esta sensación y cuando lo vio en el 3 de copas se sentí realmente muy reflejada y cuando pasa esto es realmente en su lado, la reconoce en su lado sombra. Este 5 de copas sí que es verdad que nos comentó que cuando hay una situación donde siente que ha perdido algo, se enfoca mucho en esto y no necesita su tiempo para girarse y ver que realmente no está todo perdido, que hay más temas, que se pueden hacer más cosas, pero tiene esta parte emocional importante, como hemos visto ya en esta reina, y que cuando le toca, de verdad que se enfoca y se ofusca, ¿no? Se encuadra en estos temas y bueno, pues esto le puede suponer unos días bueno, de más tristeza o de no levantar cabeza para ver todo lo bueno que tiene alrededor y lo ha reconocido al momento. Y con este 2 de pentáculos, esta sensación de control que tiene que controlar a nivel material, este tema de, sí, sí, no le importa gastar, pero en algo que valga la pena. Y ahorrar por también algo que valga la pena. Siempre esta parte más de tierra, ¿no? No, bueno, ya veremos. No, no, ella necesita tener este equilibrio. O también, si vives con alguien, este tema de que acabas de ordenar todo, llega la otra persona y bueno, desordena algo y ella se pone de los nervios porque si lo acabo de ordenar, porque ahora llega el caos, ¿no? Entre comillas, pero claro que es normal si convives con alguien que no todo esté a tu gusto porque por eso compartes. Y se sintió también muy identificada en esta parte y bueno, nos confesó que le había ayudado mucho esta lectura porque una cosa es saberlo, reconocerte, pero cuando lo ves realmente sobre la mesa y las láminas te hablan, es una toma de conciencia desde otro punto que creo que es muy interesante y nos puede ayudar mucho a madurar y a servirnos como base para próximas experiencias. Así que bueno, ha sido de verdad una experiencia muy buena y teníamos muchas ganas de compartirlas con todos ustedes y esperamos que les puedan ayudar tanto como a nosotras.
Y bueno, después de haber compartido estas plantillas para autolectura, que como dice mi hermana Eva, ojalá les sean de utilidad, pues podemos concluir con algunos puntos. Primero, podríamos decir que el evitar hacernos lecturas a nosotros mismos pudiera venir de un miedo a mirar la lectura y de tener que afrontar la respuesta, ¿no? Es como si uno tuviera miedo de verse al espejo, como si uno tuviera miedo de preguntar algo cuya respuesta puede intuir, ¿no? Y entonces nuestra sugerencia sería lo que decíamos, ser muy honestas en términos de si el miedo es más grande que nuestro deseo de escuchar al tarot, pues bueno, podemos esperar a que este miedo baje, ¿no? Es muy importante tener la honestidad necesaria para interpretar las cartas que están sobre la mesa, saber que están ahí por algo, que hay un mensaje para nosotros, que a donde se vayan nuestros ojos, a donde se vaya nuestra intuición, el mensaje que nos llegue primero, ese es el mensaje que debemos de recibir. Y bueno, también lo que decíamos, ¿no? Asumir que con la seguridad y la confianza que les leemos a otros, con esta capacidad de sabernos capaces de leerles a otros, podemos leernos a nosotros mismos. Que las cartas que están ahí es porque realmente son las cartas que tienen el mensaje que nosotros necesitamos escuchar, ya sea un mensaje, una respuesta, un consejo, y tener seguridad tanto en las cartas como en nuestra capacidad de interpretar, reconocernos como intérpretes de imágenes que somos y saber que podemos hacerlo. Y bueno, así como lo sabemos, como aprendimos a leer, como hemos aprendido a leer a lo mejor algunos otros oráculos, el componente clave o uno de los componentes clave para poder alcanzar la maestría en esto es la práctica. Entonces, animarnos a lo mejor a empezar con autolecturas en situaciones que no sean tan complicadas y acostumbrarnos a tener ahí al tarot como este amigo con el que podemos conversar, ¿no? Y con esta confianza y con la sensación de que vamos a recibir algo que siempre será para nuestro bien. Eh, y bueno, eh, tenemos unas conclusiones. Como, Ujú. perdona, No, adelante, adelante. como, como conclusiones finales y en modo sintético, hemos visto que con conocimientos y estudio del tarot, básico, porque si no entendemos el idioma es como intentar hablar en inglés sin haber estudiado antes nada sobre una lengua. Entonces, empezando ya por unos estudios y unos conocimientos, con una gestión emocional, con esta honestidad y confianza que venimos hablando toda la ponencia, sobre todo con esta apertura de mente y con una abstracción de la situación, intentar ver el tema como en vista de halcón y verla desde un poco más de panorama, que se pueden hacer autolecturas. Como decía mi hermana Roxana, todo se entrena, es cuestión de práctica. Y bueno, queríamos acabar con esta frase que creo que es muy, muy importante para todos los cartomantes, que como cartomantes también podemos autorregalarnos los consejos de esta herramienta mágica que es el tarot. Como siempre, bueno, en España dicen en casa de herrero cuchillo de palo, que siempre de cara a los demás vamos a mirar, yo te busco un consejo, te puedo ayudar, sí, claro, cuando pueda que pueda te lo miro y realmente ¿y nosotros dónde entramos aquí? Y bueno, pues ese es un buen momento para apapacharnos, como dice mi hermana Roxana en México, y también es una forma de querernos también, ¿no? Y que esta autoestima con algo que queremos mucho, que respetamos un montón, que es el tarot, pues poder compartir con él y que nos acompañe. Gracias, hermana. Ya, esto que dices, ¿no? Una cuestión hasta de autocuidado del cartomante.
Y bueno, nos gustó mucho una frase de Arthur White en su libro Las claves del tarot. Esta frase la usa, me parece, que para describir al ermitaño, el que es capaz de ver hacia adentro, y dice así: el axioma es que la fuerza que se eleva hasta tal grado en que el hombre se atreve a perderse a sí mismo, le mostrará cómo se encuentra a Dios y cómo su refugio puede ayudarlo a llegar hasta Él. En este caso, nosotros lo estamos usando para encontrarse a sí mismo y cómo llegar hasta uno mismo, ¿no? Tener la capacidad de entrarnos a nosotros mismos para encontrarnos y encontrar esta luz y encontrar esta paz, encontrar las respuestas que necesitamos, el consejo que necesitamos, las palabras que necesitamos. Entonces, bueno, los invitamos a que se animen a realizarse alguna autolectura, a que empiecen a considerar esta posibilidad y bueno, su intuición y su corazón les dirá qué sigue para ustedes en este camino de las autolecturas. Como ven, se animan a vivir la experiencia, sería muy bueno, ¿no? Con la seguridad de que va a ser mágico y que estamos protegidos, cuidados y viene algo maravilloso para nosotros. Y les queremos agradecer muchísimo que nos hayan acompañado a lo largo de esta plática. Nos encantaría si hay por ahí algún comentario que nos lo dejaran. Estamos en redes como mi hermana Eva, Eva Trabalmas No, como arroba Elba Kasha Tarot en Instagram y Roxana Canovara, una servidora, como Arcano de Fuego también en Instagram. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado y bueno, yo creo que es momento de despedirnos y agradecerles muchísimo que, que estén aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.